y lo tenemos muy claro de que en los pacientes que presentan shock, en los pacientes que presentan hipoperfusión, va a existir una activación de la vía de la proteína C. La trombina y la trombomodulina van a activar a la proteína C. Y la proteína C activada va a generar más fibrinolisis. Esta proteína C, en colaboración, digamos, con la proteína S, va a proteolizar los factores 5 y factor 8. Hay unos datos muy interesantes que quería comentarles. Una publicación de Karin Breuer que se llama La coagulopatía aguda traumática iniciado por hipoperfusión modulada a través de la proteína C. Es una publicación en los anales de cirugía. Este estudio fue un estudio prospectivo de cortes en pacientes con traumatismo grave que ingresaron a un centro de trauma. Se extrajo sangre a los 10 minutos de la llegada del paciente y se analizó tiempos parciales de tromboplastina, de protrombina, fragmentos de protrombina, fibrinógeno, trombomodulina, proteína C, inhibidor del activador del plasminógeno, y se valoró también el déficit de base que se utilizó como una medida de hipoperfusión tisular. La conclusión fue que la coagulopatía traumática temprana se produjo solo en presencia de hipoperfusión y al parecer ocurrió poco consumo significativo de factores de coagulación. Las alteraciones de la ruta de la trombomodulina y la proteína C consistieron en la anticoagulación sistémica que se obtuvo en los pacientes. Esto, publicado en 2007, fundamentó lo que conocemos y de lo que estamos hablando ahora como coagulopatía precoz temprana. Ahora, hay un trabajo del 23 de marzo del 2016 de Ahora Nomás, recontra fresco, que me estaba olvidando, y que es una publicación última relacionada a este problema de trauma, de coagulopatía, que está en Open Access. Todos podemos entrar a ese artículo. Es un artículo de Benjamin Howard y se llama Inducción de coagulopatía temprana aguda in vitro, los efectos de la proteína C activada humana en sangre entera. ¿Qué hicieron? Cogieron 20 sujetos sanos y fortalecieron la sangre con proteína C activada o le suministraron concentrados de la proteína C activada humana purificada. Se realizaron en estas muestras análisis también de PT, de PTT, ensayos de la actividad de factores de coagulación, se evaluó el ROTEN, se evaluaron constantes de tromboelastograma y se encontró que todos los sujetos que tenían altos valores de proteína C activada produjeron ROTEN trazados consistentes con coagulopatías traumáticas. Se vio que había una prolongación en el tiempo de formación del coágulo, se vio que había una disminución del ángulo alfa, se vio que había alteración de la formación temprana de estos y había una reducción en la firmeza máxima del coágulo. Entonces, aparte de esto, se demostró que los pacientes que tenían una mayor concentración o a los que se le había puesto más proteína C activada presentaron alguna prolongación del PT y el PTT y habían disminuido también significativamente estos pacientes el factor 5 y el factor 8. Obviamente por lo que conocemos de la fisiopatología y de la cascada de la actividad de la proteína C. Pues bien, entonces con este método in vitro siguen y se sigue corroborando pues la participación y la relación que tiene esta con el trauma. Bien, entonces continuando. Bueno, acá habíamos conversado sobre los protocolos de transfusión. Entonces hemos conversado que es necesario que yo aporte plaquetas, por qué es necesario que yo aporte factores de coagulación. Cuando nosotros mencionamos sobre esta presencia de la actividad de la proteína C, nosotros entendemos que aquí hay inhibidores de la proteína C. Hay antitripsina 1, es lo que biológicamente la inhibe, pero eso yo no le puedo dar a los pacientes, no tengo eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer al menos? Bueno,
puedo dar factor 5 y factor 8, que lo tengo presente en plasma fresco congelado. Para eso doy esto, ¿no? Y de alguna manera disminuir el efecto de esta proteína C. Bueno, en la transfusión, en los protocolos de transfusión, básicamente el 1-1-1 es lo que más se propone de alguna forma, o también puede ser 2-1-1 con lo que respecta a las relaciones entre glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas, ¿no? Pero transfundir sangre a un paciente tiene complicaciones, no es tan sencillo como parece. Pero hay complicaciones relacionadas al almacenamiento y muchas veces no es una adecuada sangre la que yo estoy suministrando a mi paciente. Los eritrocitos almacenados a partir del primer día van a empezar progresivamente todo un proceso de degradación, una deformación. Y es lo que tenemos acá. En el día 1 empieza progresivamente este problema. Al día 21 nosotros tenemos que la mayoría de glóbulos rojos están espiculados y al día 30 todos están comprometidos, espiculados o totalmente destruidos. En tales circunstancias es muy dudoso que puedan cumplir con la función que deseamos, que transporten oxígeno y que lo liberen de forma efectiva a los tejidos. Bueno, hay un video que quiero mostrarles, un video muy interesante, es muy corto, muy cortito, que muestra la circulación capilar a nivel sublingual de un mono en shock hemorrágico, con técnica de CITO-SCAN. Vemos que la dinámica de la microcirculación no es mala, vemos fluidez. Y ahora, luego de una transfusión sanguínea, este mono con shock hemorrágico cambia su microcirculación. Vemos algo que nos llama mucho la atención y nos hace pensar profundamente acerca de lo que puede estar sucediendo cuando manejamos pacientes en shock hemorrágico. Vemos que la microcirculación forma un apilamiento en la sangre. Se forman como unos pequeños trombitos, parecen. Entonces nos damos cuenta que la transfusión en este paciente cuya indicación de transfusión es incuestionable, porque tenemos que transfundir, no hay otro camino, no siempre genera la perfusión tisular que deseamos. Más aún si los hematíes son morfológicamente deformados y sin plasticidad. Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que todos los glóbulos rojos tienen 2,3-difosfoglicerato, y este actúa como un elemento de liberación del oxígeno. Por eso es que aumenta en los hematíes cuando hay anemias importantes. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos el paquete con hematíes almacenados, tenemos que tener en cuenta muy claro que el 2,3-DPG va a disminuir desde el día 1 al día 7, al día 14 progresivamente, y va a llegar a 0. Va a llegar a 0 básicamente a las 3 semanas. No hay 2,3-DPG. Esto es un problema porque cuando yo transfundo sangre no puedo liberar el oxígeno del eritrocito. A las 7 horas recién de realizada la transfusión, el 2,3-DPG va a llegar al 50%, a las 48 horas recién al 100%. Entonces tengo la siguiente reflexión: los hematíes en realidad no están listos si es que la sangre es una sangre muy almacenada mucho tiempo. Este no solamente es el problema, sino que se ha reportado que existen reacciones óxido-reducción espontáneas llevadas a cabo entre nitratos y el hierro contenido en la hemoglobina. Estas reacciones de óxido-reducción hacen que los nitratos produzcan nuevo óxido nítrico y que este a su vez ataque a las moléculas de hemoglobina, aumentando de esta forma la concentración de methemoglobina. Y la methemoglobina no es un buen transportador de oxígeno.
Pero no solamente es el problema de los glóbulos rojos, sino que debemos de entender que cuando hacemos una transfusión, también vamos a transfundir células blancas y vamos a transfundir productores de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. Como L1, L2, L6, L8, pirógenas L1, L6, que nos explican algunas cosas que a veces suceden en las transfusiones. La sangre desde hace mucho tiempo atrás ha ocupado en la historia de la humanidad un papel particular. Plinio el Viejo, en el año 100 después de Cristo, relata en el circo romano que la gente se lanzaba a la arena para beber la sangre de los gladiadores moribundos y con ellos adquirir su fuerza y valor. Aparte, hay todo un problema con la inmunomodulación y la inmunosupresión. Bueno, este es un cuadrito básicamente que me habla de esa participación de los paquetes globulares que yo puedo suministrar del plasma fresco congelado o lo que puede haber también en las unidades plaquetarias a pesar de todas las medidas de leucorreducción que se realizan. La inmunomodulación e inmunosupresión son dos secuelas de la transfusión que van juntas en los pacientes con sangrado masivo, a quienes yo le doy una gran cantidad de paquetes o de hemoderivados. Un metaanálisis de más de 5.000 pacientes concluyó que existe un aumento significativo del riesgo de infección bacteriana en los pacientes postquirúrgicos y más aún en los pacientes ingresados por trauma, siendo el aumento del riesgo de 5% por cada unidad de paquete globular. Imaginémonos ese riesgo que hay en los pacientes con transfusiones masivas. Por ende, aumentamos la estancia hospitalaria por las infecciones, la mortalidad, y es todo pues un problema, ¿no? Bueno, acá hay un dibujito que me parece muy gracioso. Desde la mitología griega viene esta palabra, el microquimerismo. Hay muchas descripciones, versiones, que si Quimera tenía 3 cabezas, que su cola acababa como la de un dragón o con cabeza de serpiente. En Wikipedia no había descripción de si tenía alas, pero yo se las puse porque me pareció que le quedaban bien. Sin embargo, el concepto de quimera en la biología es la existencia de más de un material genético presente en el mismo organismo. Y en la medicina el término nació para designar a aquellos individuos trasplantados de órganos sólidos o líquidos, como los transfundidos, que adquieren de esta forma material genético extraño. Esta relación aún no está muy clara, pero es la que ha formado parte de la explicación de las observaciones en pacientes que tuvieron trasplante renal y fueron transfundidos previamente. Esto se comenzó a realizar después del 70, esta observación se vio en estos pacientes y se observó que tenían más tasas de infección, pero había menos rechazo al trasplante. Bastante curioso, ¿no? Menos rechazo al trasplante, pero obviamente, como bien sabemos, aumentaban sus infecciones. Aquí vemos un cuadro muy interesante donde hablamos del pH y las concentraciones relacionadas también al tiempo de almacenado del glóbulo rojo, y vemos cómo este incluso va cambiando en su estructura especular, como habían mencionado. El metabolismo del eritrocito se ve reducido considerablemente durante su almacenamiento, produciéndose una gran variedad de cambios físico-químicos, como disminución del pH por la acumulación de ácido láctico pirúvico. El pH de los concentrados eritrocitarios disminuye de forma progresiva hasta situarse en torno de 7.16, es muy bajo en el momento del fraccionamiento, y llegar incluso a niveles más bajos todavía, a los 21 días, 6.9 y 7.3 a los 35 días. En la transfusión masiva podría esperarse en base a todo ello la existencia de una acidosis metabólica importantísima,
pero se observa con mayor frecuencia una alcalosis metabólica. En pacientes que mantienen hipoperfusión tisular se presenta la acidosis metabólica y se debe más a la producción de acidosis láctica que a la toxicidad electrolítica de los hemocomponentes. O sea, se debe más al estado clínico del paciente que a lo que yo le pueda suministrar. La alcalosis metabólica se observa con más frecuencia debido a la rápida metabolización del citrato y del lactato administrado. Se genera bicarbonato y solo tiene importancia clínica en pacientes con insuficiencia renal, pudiendo desencadenar cuadros severos que precisen incluso de diálisis, porque no se puede eliminar ese bicarbonato. Como conclusión de este problema, las alteraciones del equilibrio ácido-base presentadas debido a una transfusión masiva dependen más pues del estado general de la perfusión correcta del paciente. Bien, como vemos acá, citrato y lactato, bicarbonato, elevación del pH y alcalosis metabólica por ende. Bien, aquí vemos que además las concentraciones de potasio en el paquete globular pueden subir de 7 a 77, es un montón. Y las concentraciones aún más altas se pueden encontrar con una mayor duración de almacenamiento, ¿no? Cuando hay más tiempo en los paquetes globulares. La concentración de potasio en plasma aumenta en la sangre debido a la inactivación de las células de la bomba tepeasa de la membrana de los glóbulos rojos. Sin embargo, después de que la bomba tepeasa se restaura, debido a que los glóbulos rojos comienzan a tener metabolismo activo, empieza la absorción del potasio y mejora este asunto. Esta restauración de la bomba lleva tiempo, por lo que la transfusión rápida a través de un catéter venoso central se ha asociado muchas veces a paro cardíaco, ¿no? Pero solo esto se ve en poblaciones vulnerables, incluidos los adultos críticamente enfermos y en particular cuando las tasas de transfusión de sangre superan 100 a 150 mililitros minuto. Lo que se observa es que la hipercalemia se asocia generalmente a los pacientes que tienen insuficiencia renal o lesiones graves de los tejidos, incluyendo rhabdomiolisis, mionecrosis. Entonces, la transfusión masiva en estos pacientes debe realizarse de forma lenta, sobre todo en pacientes de edad avanzada y críticamente enfermos. Sin embargo, todos estos pacientes son críticamente enfermos. Ese es el detalle. Y muchas veces en este estado no podemos demorarnos en la transfusión, en el tiempo del hemodiderivado, porque el paciente está sediento de transporte, sediento de glóbulos rojos. Pero es algo que se puede dar, el paro cardiorrespiratorio. Ahora, no solamente el paro cardiorrespiratorio puede corresponder pues a la hipercalemia, ¿no? Sino al estado en el cual se encuentra el paciente, la acidosis, por ejemplo, la hipotermia, tantas cosas. El citrato almacenado en la bolsa como anticoagulante también puede generar hipocalcemia y puede generar hipomagnesemia. Entonces es importante también mantener un calcio iónico adecuado, arriba de 0,9 siempre, para mejorar el tema de la coagulación, para mejorar la contractibilidad miocárdica, mejorar en ese sentido la hipotensión. Entonces el calcio iónico que nosotros obtenemos en nuestro estudio de gases arteriales, que lo obtenemos rápidamente en un paciente cuando ingresa muchas veces a trauma shock, pues nos ayuda un montón. Bueno, acá hablamos rápidamente sobre la injuria asociada a la transfusión. ¿Qué puede haber, no? El trali, el taco, ARTS. Algunos autores señalan que hasta 72 horas posteriores a la transfusión se puede dar este problema del ARTS. Sin embargo, lo que vemos más es que se presenta antes de las 6 horas, generalmente a las 2 horas, 1 hora, 2 horas. Pueden tornarse pues los pacientes con insuficiencia respiratoria marcada, sin evidencia de una hipertensión en la aurícula izquierda, ¿no? Ahora, de los hemoderivados, el más asociado a trali es la transfusión de plaquetas, seguido por el plasma férico congelado y al final los glóbulos rojos. De 400 unidades de plaquetas
transfundidas tenemos un caso de trali. De 2.000 unidades de plasma fresco congelado tenemos un caso de trali. Y de 5.000 unidades de glóbulos rojos tenemos un caso de trali. Es sabido que el trali es por aumento de la permeabilidad a diferencia del taco, que es un edema pulmonar hidrostático que se produce por sobrecarga. Sin embargo, nada es absoluto y a veces podemos tener un poco de las dos cosas. Muchas veces la diferencia puede ser difícil de evaluar. Entonces, lo que sugiere la revisión esta es que se haga un péptido natriurético para lograr esta diferencia. Hay que mencionar y dejar claro que el trali se comenzó a evaluar o ya se dejó ver incluso en 1950, cuando se empezó a hacer esta observación en pacientes transfundidos, pero no es hasta 1985 que Popovsky y Moore, luego de una publicación de 36 casos, acuñan este término de trali. Ellos desarrollaron el modelo en el que el antígeno leucocitario del receptor reaccionaba con anticuerpos de la sangre del donante, formando complejos antígeno-anticuerpo que resultaban en la activación de los neutrófilos y la liberación de citoquinas. La inflamación derivada de todo este problema causaba un aumento de la permeabilidad endotelial. Sin embargo, esto no explicaba todo, ya que no todos los pacientes presentaban antígenos leucocitarios reaccionantes con anticuerpos del donante. Es entonces cuando en 1992 Silliman presenta el modelo del trali no inmune. Y el modelo del trali no inmune tiene dos golpes. El primer golpe orgánico es el trauma o posterior del trauma, por todo lo que tenemos en un paciente crítico y sabemos que puede pasar sepsis. Posterior a eso tenemos la transfusión, y esta transfusión de sangre vieja, de sangre almacenada a buen tiempo, va a ser el segundo golpe, porque esta sangre almacenada a buen tiempo va a contener lípidos no polares en la bolsa, aparte de micropartículas. Estas micropartículas, interactuando con los neutrófilos activados, van a entrar en esta vía. En la vía la vía común, junto con la explicación del trali inmune, que va a desencadenar toda la permeabilidad aumentada a nivel de la membrana alveolo capilar. Y vamos a obtener pues un espacio alveolar al final lleno de neutrófilos, líquidos ricos en proteínas, lleno todo de líquido, ¿no? Bueno, ya llegando al final, Control de Daños es una empresa de construcción ficticia que aparece en Marvel Comics, que se especializa en reparar los daños materiales causados por los conflictos entre los superhéroes y los supervillanos. Se han publicado 4 series limitadas de Control de Daños hasta la fecha. En algunas series vemos a Hulk, vemos al Capitán América, al Hombre Araña, como en este caso, trabajando, chambeando, haciéndose un cachuelo. Pero bueno, el trauma entonces constituye una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Las principales causas de muerte por trauma son lesiones penetrantes, heridas por proyectil de arma de fuego, por instrumentos punzocortantes, por trauma contuso, todo lo que ya sabemos. El problema es que afecta generalmente a poblaciones menores de 30 años en las estadísticas mundiales. La mortalidad por trauma tiene una distribución trimodal y eso lo conocemos muy bien. Aunque nada se puede hacer por los pacientes dentro del grupo de muerte inmediata, el avance de los cuidados prehospitalarios de reanimación de los últimos años, así como el manejo quirúrgico, ha extendido la supervivencia temprana de muchos pacientes lesionados, disminuyendo el número de muertes tempranas. Es así que entonces ha sido acuñado el término de control de daños, cuyo concepto es extrapolado de la Armada, definido como la capacidad de un barco para absorber el daño y mantener íntegra la misión. El nombre de control de daños fue acuñado en 1993 por Charles Schwab en Filadelfia. Sin embargo, tuvo sus inicios sin llamarse así en 1976 por los aportes de Lucas y el empaquetamiento de las lesiones hepáticas por trauma.
y hace referencia al control inicial rápido de la hemorragia y la contaminación, al cierre abdominal temporal, a la reanimación en la UCI y la reexploración subsecuente con reparación definitiva. Sin embargo, la cirugía de control de daños actualmente forma parte de todo un enfoque que es la reanimación de control de daños, que es la que engloba la hipotensión permisiva, el control precoz de la coagulopatía, como hemos hablado, así como la aplicación de protocolos de transfusión masiva en el pre, intra y postoperatorio de la cirugía de control de daños. Entonces, esta revisión ha buscado aportar sobre esa parte de la reanimación que no debemos dejar pasar y trata de estimularlos a todos a que revisen y fortalezcan más el tema del trauma y del politrauma, tan necesario en nuestros tiempos. Fin. Porque hoy es uno de esos días, uno de esos en el que te miras al espejo y piensas, nada va a poder conmigo. Si cada mañana arañas minutos